Muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a una nueva sesión del seminario de estudiantes. Hoy contamos con Adriana Escamilla. Una breve semblanza de ella. Adriana hizo su licenciatura en la Universidad de Guadalajara, en el CUSEI, donde también hizo su maestría en enseñanza de las matemáticas. Adriana ha desempeñado papeles importantes en ponencias y seminarios, donde ha hablado de el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Cabe recalcar que ella cuenta con 15 años de experiencia en la docencia, en diferentes niveles y en diferentes instituciones. Y hablando de eso, actualmente ella es profesora en el CUSEI, en la Universidad de Guadalajara, y además está desempeñando su último semestre, bueno, quizás no es su último semestre, pero su octavo semestre del doctorado en matemáticas, en probabilidad y estadística. ¿Vale? Pues con esto te dejamos, Adriana, para que nos hables del tema que tienes preparado para hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues me complace hablarles sobre una parte de mi proyecto de tesis como estudiante del doctorado. Mis asesores son el doctor Abelardo Montesinos y el doctor Humberto Gutiérrez. Ellos me han estado guiando en este proceso donde estamos evaluando la exploración de factores que afectan en la distorsión de la distribución de los puntajes de matemáticas en la prueba enlace de media superior, y esta aplicación fue realizada en Jalisco. Bien, para contextualizar sobre la problemática de mi investigación, les voy a comenzar hablando de las características técnicas de la prueba enlace, que es la prueba de evaluación nacional de logro académico en centros escolares, y específicamente este estudio fue en el nivel medio superior. Posteriormente les voy a presentar algunos resultados descriptivos de la aplicación de esta prueba en el estado de Jalisco, y después daré una breve explicación de los modelos de regresión multinivel, junto con el modelo de regresión multinivel ajustado a la problemática en cuestión, para finalmente presentar resultados y conclusiones sobre la exploración de los factores que afectan en distintos cuantiles de estos datos. Bien, para empezar, la prueba enlace fue una prueba diagnóstica individual que se aplicó durante cada año, desde el 2008 hasta el 2014, a la población del último año del nivel medio superior. Esta prueba fue diseñada por Ceneval, que se encarga de diseñar y aplicar instrumentos de evaluación válidos, confiables y pertinentes, y pretendía medir conocimientos y habilidades. Estaba basado en el documento normativo de los estándares para la educación, eh, generado por APA, AERA y NSM en 1999. Bien, esta prueba pretendía indagar fortalezas y debilidades de los estudiantes de nivel medio superior en lectura y matemáticas mediante una muestra de procesos y contenidos que los estudiantes debían dominar de acuerdo con el grado en que estaban estudiando. Se buscaba que fuera una prueba diagnóstica para que el alumno y los docentes, también como las autoridades educativas, conocieran áreas de oportunidad. Y con esto las autoridades educativas pudieran actuar para fomentar estas habilidades en sus estudiantes. Se esperaba que esta prueba tuviera un bajo impacto y que no tuviera consecuencias académicas ni para los alumnos ni para las escuelas, cosa que, bueno, más adelante veremos que no fue así. Las características de manera general que se tuvo esta prueba, como mencioné antes, se aplicó del 2008 al 2014. Sin embargo, en el año 2011 sufrió algunos cambios, principalmente debido a que la SEP modificó el dominio explorado de habilidades a competencias, y este cambio parece ser que fue pues algo importante en los resultados que posteriormente veremos. Esta, esta tabla, hubo diversos estudios que ya han evaluado los resultados de la prueba enlace.
En específico, Gutiérrez Pulido y otros generaron aquí un panorama un poquito más general, valga la redundancia, sobre cómo se dieron estos cambios en los puntajes de lectura y de matemáticas en los distintos niveles educativos. Específicamente nos vamos a concentrar en nivel medio superior porque si nosotros vemos, aquí tenemos un cambio relativo al final del periodo en los puntajes más altos, en los niveles más altos, bastante importante del 151.9%, a diferencia que en lectura, en ese nivel de media superior, realmente hubo un decremento. Y estos cambios relativos al final del periodo en puntajes promedios también fueron bastante relevantes. Entonces, nos vamos a centrar en los puntajes de matemáticas de nivel media superior, ya que ellos en su estudio encontraron que hubo pues fraudes o fallas de control en la aplicación de esta prueba enlace que generó esta tendencia en aumento de los puntajes, principalmente de los puntajes más altos. De hecho, vemos aquí esta gráfica muestra la distribución de 3 de los años de los puntajes a nivel nacional de esa prueba enlace, donde vemos que esta es la distribución de los puntajes del 2008. Vemos que tiene una distribución casi normal, o sea, podría parecer normal. Sin embargo, conforme fueron pasando los años, esto fue modificándose. Esta ya es la distribución del 2011 y finalmente esta es del 2014 que tiene aquí pues una enorme protuberancia en la cola derecha y lo cual nos hace pensar que no nada más es que se modificaron los puntajes, sino toda la distribución de los puntajes. Y bien, esto se midió, o bueno, consideremos que esos estudiantes estaban dentro de escuelas que tenían un turno distinto. Quizá estas escuelas tienen un tipo de sostenimiento, es decir, podían ser escuelas privadas o públicas, estaban con una modalidad de bachillerato que podría ser bachillerato general o algún bachillerato técnico y tenían un grado de marginación de acuerdo a la ubicación donde se localizaban. Estas escuelas se encuentran dentro de localidades, esas localidades dentro de municipios, los municipios dentro de regiones y esas regiones dentro de estados. Entonces, todo esto, vemos que hay una estructura importante que hay que analizar, no nada más son los puntajes de manera general, sino que tenemos una estructura de anidamiento donde puede haber características, digamos, similares entre los resultados de los estudiantes de ciertas escuelas, ya sea por sus características o por su ubicación geográfica. Por lo tanto, lo que nos interesó es saber cómo afectaron estos factores en la distorsión de la distribución de los puntajes de matemáticas de la prueba en la CMS. Un panorama general en la prueba enlace de, bueno, aplicada en Jalisco. Vamos a hablar un poquitito de qué se midió, qué se observó. En Jalisco se aplicó esta prueba en 15 regiones. Bien, voy a aclarar a qué me refiero con 15 regiones. Hay 12 regiones naturales, sin embargo, de estas 12 regiones naturales, 3 se subdividieron, que más bien una se subdividió en 3, que fue la de la región centro, ya que Guadalajara es un municipio con bastantes escuelas. Zapopan es también otro municipio con bastantes escuelas. Y
Tlaquepaque y Tonalá sería la otra subdivisión de esas regiones y ya el resto de los municipios que pertenecen a la región centro sí se quedaron en la región centro. Sabemos que hay 125 municipios en el estado de Jalisco, que realmente no se midió durante todos los años en todos los municipios, pero esta parte también es importante de cómo se puede explorar estos datos o con qué herramientas podemos explorar estos datos si no tenemos algo como constante. Las localidades en las que se midió fueron 261 localidades del estado de Jalisco. En total fueron 881 planteles en los que se midió, planteles escolares. Sin embargo, solamente en 587 de estos fueron medidos en 3 años o más. Esta parte es importante porque para poder ver una tendencia de los resultados, pues sí se necesita tener una medición de al menos más de un año para poder ver una tendencia, pero en este caso, por ciertas pruebas que se realizaron, se decidió tomar los planteles medidos en 3 años o más para que fueran más consistentes los resultados. Los estudiantes en total en los que se aplicó la prueba fueron 428,327. Estos planteles, como decía hace un momento, podían tener un sostenimiento público o privado y podrían estar ubicados en una localidad con nivel de marginación baja, media o alta y con una modalidad que pudiera ser bachillerato general o bachillerato técnico o tecnológico. Y estos estudiantes además estaban divididos en distintos turnos que podían ser matutino o vespertino. Bien, aquí tenemos un panorama general de qué sucedió con los puntajes a través de estos años. Si nosotros vemos estos niveles, el amarillo representa el nivel 0, el rosa representa el nivel 1, morado nivel 2 y azul nivel 3. Vemos aquí parte importante de lo que decía sobre este cambio en el examen. Si ustedes se fijan en los años 2008, 2009, 2010, estos niveles no tienen como mucha diferencia del porcentaje de alumnos que estuvieron en esos niveles. Sin embargo, en 2011 se empieza a dar un brinco, sobre todo en los niveles 2 y 3, que son los niveles más altos, y pues bastante pronunciado en el nivel 3. Entonces, vemos que a partir del 2011 empieza a darse como mucho más esta diferencia del aumento de los niveles en porcentajes de los estudiantes que estuvieron en niveles más altos. Aquí tenemos también, bueno, estas son diagramas de caja de los puntajes a través de los años y también vemos cómo del 2008 al 2010 esto no representa mucha diferencia, pero en el 2011 hay un brinco y de ahí sigue aumentando. Eh, esta gráfica es de la distribución. Estas dos gráficas son de la distribución de los puntajes a través de los años, pero esta ejemplificada únicamente del 2008, 2011 y 2014 para ver cómo en el 2011, que fue el primer año del segundo tipo de examen, vemos que hay una diferencia, pero o sea, es nada más como que la distribución se recorre, digamos. Pero ya para el 2014, que fue el último año de aplicación, no nada más se recorre, sino que aquí hay una distorsión enorme, lo cual coincide bastante con lo que habíamos visto a nivel nacional. Aquí nosotros tenemos, de hecho, las distribuciones de todos los años y vemos cómo, de hecho, esto pues va modificándose poco a poco hasta llegar a esa enorme distorsión que vemos aquí en la cola derecha. Y bien, de la distribución de los datos, ¿qué podemos decir? Pues que los porcentajes de los estudiantes de los niveles más altos aumentaron notoriamente al transcurrir los años. Esto fue más notorio a partir del 2011, por lo que el tipo de examen pudo influir y que la distribución de los datos tuvo una distorsión bastante importante al transcurrir los años y esta distorsión fue mucho más notoria en la cola derecha
lo que sugiere una tendencia de aumento, pero más marcada en los puntajes altos. Entonces, de aquí la importancia no solo revisar cómo fue esta tendencia en aumento, sino cómo fue esta tendencia en aumento en distintos puntos de esta distribución, en distintos cuantiles de esta distribución. Bien, para evaluar lo anterior, vamos a utilizar algo que se llaman modelos multinivel. Sin embargo, esta es regresión a la media y más adelante vamos a ver que es importante combinar esto con regresión cuantil. ¿Qué son los modelos multinivel? Bueno, los modelos multinivel nos ayudan a explicar cambios en la respuesta de más de 2 variables que tienen estructuras de anidamiento. Con estructuras de anidamiento nos referimos a estas estructuras donde los estudiantes están dentro de escuelas, las escuelas dentro de localidades, las localidades dentro de municipios, los municipios dentro de estados. Y esto es muy importante que lo determinemos de esta forma, ya que si nosotros ignoramos esta estructura de anidamiento, podríamos tener resultados que no tengan una validez real, ya que podríamos pensar que hay factores, en este caso, que queremos evaluar los factores, que hay factores que influyen y realmente no, o viceversa, por ignorar la estructura de anidamiento o las características que yo mencionaba que podían ser similares por pertenecer a una misma ubicación geográfica. Perdón. Bien, un panorama un poquito introductorio de los modelos multinivel. Tenemos aquí, perdón, un modelo de 2 niveles, donde si nosotros vemos en este primer nivel, es como lo que nosotros conocemos como un modelo de regresión lineal simple. ¿Sí? Tenemos un beta 0, un beta 1 por X y más el error, ¿no? Pero si se fijan, esto es Y y J. ¿Por qué? Porque estamos hablando, vamos a contextualizarlo en el tema de las escuelas. Por ejemplo, estaríamos hablando aquí de los puntajes de matemáticas, pero ¿de quiénes? De los estudiantes, del estudiante I, de la escuela J. Entonces, ahí estaríamos tomando en cuenta que este nivel es no nada más considerando los 428,000 no sé cuántos estudiantes, sino que también los 881 planteles que existen, ¿no? Entonces, esto se hace pues efectivamente para cada uno de los planteles. Pero, ¿por qué se hace así? Porque se considera una parte bastante importante, que es cómo actúan estos resultados, no únicamente entre los estudiantes, sino también entre las escuelas. Y para esto tenemos una definición de un nuevo nivel que esta definición lo que hace es que estos parámetros nos indica que pueden variar de acuerdo a cada una de las escuelas. Entonces, donde U0J, U1J serían factores o efectos aleatorios que están ligados con la escuela en sí. Si nosotros bueno, estas dos partes o estos dos niveles los conjuntamos en un modelo, el modelo completo se vería de esta forma, donde yo voy a tener efectos fijos y efectos aleatorios, que estos efectos aleatorios pueden ser asociados al estudiante o asociados a la escuela. Y si yo tengo más de una variable independiente, por ejemplo, en este caso que nosotros tenemos distintos factores, pues también yo puedo evaluar ahí cuál es la influencia de todos los factores, dependiendo de en qué nivel están. Por ejemplo, este es un modelo en el caso de que solo tenemos una covariable de nivel 1 y tenemos otra covariable de nivel 2. Hay modelos de más niveles. Este es un modelo de 3 niveles,
donde si ustedes se dan cuenta, va sucediendo lo mismo. El primer nivel es algo muy parecido a lo que nosotros conocemos como modelo de regresión lineal simple. Sin embargo, ya tenemos más índices, ¿no? Ya tenemos I, J, K. ¿Por qué? Porque el I sería de los estudiantes, cada uno de los estudiantes, J, cada una de las escuelas, y K, por ejemplo, en nuestro caso sería para las regiones, que ahorita vamos a hablar de ello. Y esto es porque el nivel 1 sería para los estudiantes, el nivel 2 sería para las escuelas, donde aquí vamos a tener igual efectos aleatorios ligados a cada una de las escuelas. Este valorcito sería la media o valor general que se mantiene en todos los grupos. Y este sería, en cambio, un efecto específico de grupo. Que en mi ejemplo que estamos dando, pues este sería un efecto específico de cada una de las escuelas. Y en el nivel 3, sucedería lo mismo. Esta sería la media o valor general que se mantiene para el nivel 3, que en mi caso les decía serían las regiones, y este sería un efecto específico de cada una de las regiones. Y si nosotros conjuntamos todo el modelo, se vería de esta forma, donde efectivamente yo sigo teniendo efectos fijos y efectos aleatorios, donde estos efectos aleatorios, si ustedes se dan cuenta, ahora están asociados al estudiante, que es el primer nivel, a la escuela, que es el segundo nivel, y a la región, que es el tercer nivel. Entonces, aquí ya no me interesa nada más evaluar a los estudiantes, qué pasa con todos los estudiantes, sino también con los estudiantes, pero los estudiantes dentro de escuelas y las escuelas dentro de regiones. El modelo multinivel para la prueba enlace que se generó, bueno, para empezar es muy importante mencionar que siempre se parte de un modelo base para evaluar qué niveles son los adecuados. En este caso se llegó a la conclusión por las pruebas estadísticas que se realizaron que el modelo base más adecuado era un modelo de 3 niveles, donde, como había mencionado hace un momento, el nivel 1 son los estudiantes, el nivel 2 son las escuelas y el nivel 3 son las regiones. Entonces, aquí tenemos ciertos supuestos del modelo que, al igual que cuando nosotros hablamos de un modelo de regresión lineal simple, decimos, bueno, los errores son independientes e idénticamente distribuidos con una distribución normal de media cero y una sigma cuadrada. Bueno, algo similar pasa con el U0JKL, el U1JK. Estos tendrían también una distribución, serían independientes, idénticamente distribuidos, con una distribución normal bivariada, medias cero, o sea, el vector cero, y una covarianza, una matriz de varianzas y covarianzas, que, bueno, lo representamos con sigma. Para este modelo, estos serían como los resultados y lo que me indica en realidad en estas pruebas, si yo tengo estos niveles y estos dos niveles son importantes, agregarlos. Lo que yo vería aquí es que si yo tengo una varianza y una desviación estándar distinta de cero significativamente, entonces estos niveles son importantes agregarlos. Además, las correlaciones no son muy altas, por lo tanto, son necesarios estos niveles. Adicional, es, digamos, más adecuado hacer una prueba de razón de verosimilitud para comparar modelos, donde, de hecho, bueno, esta prueba de razón de verosimilitud me indicaría con un valor P muy pequeñito que es adecuado conservar estos dos niveles, tanto el que tenemos con escuela y región como el que tenemos región nada más. Y bien, una vez que ya se tiene el modelo base, que ya se decidió que fueron esos 3 niveles, entonces se ajusta un modelo con todas las covariables posibles y la interacción de ellas, se van haciendo pruebas de razón de verosimilitud
y también se compara con los criterios de Aikaike y con el criterio bayesiano, que si ustedes lo ven es como AIC y VIC. Y se llega al modelo, al mejor modelo ajustado, digamos. Después de hacer una serie de varios modelos, llegamos a este sería el mejor modelo ajustado, donde de hecho la interacción que hay entre los distintos factores para el, la parte que tiene interacción con el año al transcurrir de los años es bueno, digamos, son menos interacciones las que se revisan. Y bueno, los supuestos para el modelo se evalúan parecido, digamos, a lo que ustedes quizá hayan hecho en regresión lineal, donde evaluamos si se puede suponer normalidad. En este caso vemos con los residuales que sí. Y se evalúa para ver si podemos suponer varianzas constantes y en este caso, pues, determinamos que se podría considerar que esto es así. Estos serían los resultados de los efectos aleatorios del modelo, que básicamente lo que me dice es que efectivamente sí, estos dos niveles eran necesarios. Y aquí yo ya tengo los efectos fijos que me indicarían como cuáles son más significativos en ese modelo. Para el ANOVA, que es algo que me va a dar información importante de ese modelo, podemos ver que me voy a centrar sobre todo en esta parte porque a mí lo que me interesa es la interacción con los años, es qué pasa a través de los años. Entonces, vemos que el tipo de examen efectivamente es un factor muy significativo. De hecho, el más importante aquí, si ustedes se pueden fijar con este valor F, es el que más influencia tuvo. Entonces, efectivamente fue adecuado suponer que ese cambio en los exámenes hizo alguna diferencia. Sin embargo, el turno, la modalidad, el sostenimiento, la marginación también son importantes, siendo el sostenimiento el que mayor influencia tuvo en ese aumento de puntajes. Y después la modalidad y el turno que tuvieron una influencia similar para finalmente la marginación con una influencia, digamos, muy pequeñita, que si ustedes se fijan aquí que el valor P sea de 0.09, estaríamos hablando de un nivel de confianza menor del 90%, porque estos sí podrían ser del 95, incluso del 99%. Una representación de las pendientes del modelo y con su interacción entre todos estos factores que estamos mencionando. Aquí nosotros vemos que hay como bueno, esto de que las pendientes sean más altas, pues obviamente estamos hablando de que la pendiente es más pronunciada o que el aumento es más importante. El aumento es más importante en los puntajes. Entonces aquí vemos que la combinación de estos factores que más pronunciada tuvo esa pendiente fue de escuelas con marginaciones altas, en bachillerato técnico, en el turno matutino de escuelas públicas. De hecho, si nosotros nos fijamos, en general, las marginaciones altas fueron un poquito más relevantes para lo que sucedió en estos aumentos. Perdón, también esto de las escuelas públicas en el turno matutino. Y bueno, esto sugiere, perdón, una disculpa. Perdón. Esto sugiere que las escuelas públicas con marginaciones altas, bueno, para empezar, esto tiene mucho sentido, ya que
en regiones o en localidades con marginaciones más altas hay mayor cantidad de escuelas públicas. Adicional a esto, se hablaba en otros estudios como el de Gutiérrez, Pulido y otros, y Bacoff y Contreras, que existían como apoyos o incentivos económicos a profesores que obtuvieran puntajes más altos sus estudiantes. Y esto se daba mucho más en escuelas públicas. Entonces, podría pensarse que tiene bastante sentido que en escuelas que estaban, escuelas públicas con marginaciones más altas, esto se estuviera dando más a menudo y por lo tanto estos incrementos en los puntajes fueran más importantes en esas regiones. Bien, del modelo multinivel podríamos decir que si bien es cierto que los 4 factores influyeron en el aumento de los puntajes por medio de matemáticas a través de los años, el sostenimiento tuvo una mayor importancia. Después, o sea, en ese orden, la modalidad, luego el turno, que tuvieron una influencia parecida, y finalmente la marginación, que casi no se notaba, pero vimos en la gráfica de las pendientes cómo la marginación alta fue importante. El tipo de examen tuvo una influencia aún más importante y esto pues nos lleva a pensar que las modificaciones que se realizaron en ese examen generaron estos cambios tan pronunciados. Un modelo multinivel adecuado nos permite explicar dicha influencia por la estructura de anidamiento, pero esta explicación es en la medida de los datos y no me está dando este panorama general que yo quería de toda la distribución. Entonces, para esto se busca con regresión cuantil. Se hace una comparación entre regresión a la media y regresión cuantil en distintos cuantiles para evaluar un poquito más todo esto de la distribución que veíamos al principio. Estos cuantiles en los que se revisó fue el punto 1, punto 25, punto 5, punto 75 y punto 9. Se hizo algo, llamémosle regresión de 2 etapas, que no es una regresión de 2 etapas en sentido estricto, pero es algo similar. En una primera etapa se genera un modelo de regresión para cada agrupación de plantel escolar. Entiéndase por agrupación, se hablaba de que teníamos planteles escolares, pero con distintos turnos. En estas agrupaciones que se generaron con estos planteles y los turnos, fueron 1,217 agrupaciones en total, de las cuales 747 fueron medidos en 3 años o más y que tenían 2 alumnos o más, debido a que pues, si solamente era un alumno en el que se medía, no tenía mucho sentido generar pues un análisis de esto o no iba a ser muy significativos los resultados. Entonces se hicieron 747 modelos de regresión, digamos, lineal simple y cuantil para cada uno de estos cuantiles. Entonces, aquí tenemos, digamos, un breve ejemplo, que de hecho esta fue la escuela que tuvo pendientes, la pendiente, digamos, más pronunciada en el cuantil punto 9. Si nosotros vemos, aquí es una representación, vamos, bastante importante de la diferencia entre evaluar toda la distribución con todos los cuantiles y solamente la media. Esta línea de tendencia color morado es la que representaría el modelo de regresión lineal. Entonces vemos que aquí pues parecería que la pendiente tiene un decremento, pequeñito, pero tiene un decremento. Sin embargo, ¿qué pasa con los cuantiles? Cuando ya lo vemos con los cuantiles, ¿qué sucede? Este es el cuantil punto 1, tiene un decremento y ese decremento se ve más pronunciado. Sigue habiendo decremento en el cuantil punto 25 y en la mediana, pero estos decrementos van siendo, si se fijan, cada vez menores. Ya cuando me voy al cuantil punto 75, ya es un incremento.
y ese incremento está pequeñito, pero cuando me voy al punto 9 es un incremento mucho más pronunciado. Entonces, ¿qué pasa? Que los puntajes altos fueron más altos y los bajos fueron más bajos. Y insisto, es solamente un ejemplo, es la escuela con la pendiente más pronunciada del cuantil punto 9, por eso la puse aquí. Estos son otros dos ejemplos de escuelas donde estas sí se midieron durante los 7 años. Estas fueron elegidas de manera aleatoria. No hubo ningún parámetro para seleccionarlas, solamente que fueran medidas en los 7 años. Y para dar como una idea de cualquier forma de cómo podría suceder esto de los cuantiles. En esta escuela, si ustedes se dan cuenta, los aumentos o las pendientes no están tan diferentes, pero sí hubo más, de cualquier forma fue más pronunciada en el cuantil punto 9, o sea, en los puntajes más altos, que en el cuantil punto 1, que el cuantil punto 1, si ustedes se fijan, esta pendiente es un poquito más, o sea, mucho menos pronunciada. Y aquí casi no se nota la diferencia entre la pendiente del cuantil punto 5, o sea, de la mediana, y de la pendiente de la media. No hay mucha diferencia, si se fijan al principio parecería casi igual. Aquí ya hay poquitita distancia. Y en este otro, si se fijan, aquí también pasó lo que les comentaba. Esta es una pendiente negativa, pequeñita, pero es negativa. Esta es también negativa, pero es muy pequeñita, casi imperceptible que es negativa. Y aquí ya empieza a ser positiva, pero en el punto 9, si ustedes se fijan, es mucho más pronunciada esa pendiente. Entonces, vemos aquí pues una enorme ventaja de evaluar toda la distribución y no únicamente la media, que la media nos podría dar como ideas erróneas. Aquí tenemos una comparación entre las pendientes. Estas son pendientes de la de regresión lineal, o sea, a la media, y estas son de los cuantiles. Este es de punto 5, este es de punto 1 y este es de punto 9. Vemos qué sucede. Para empezar, vemos entre la media y la mediana, digamos, las pendientes varían un poquito, en cuestión a cuáles, mmm, cuáles son los factores como más significativos o que más nos interesan ahí en esa parte, ¿no? En la media, aquí el más alto es las escuelas con marginación alta, bachillerato técnico, públicas del turno vespertino. También sucede esto en la mediana, pero no, perdón, en la mediana no sucede esto. Si se fijan, es uno de los más altos, pero no es el más alto. Ajá. El más alto sería en escuelas públicas, sí, pero del turno matutino, y acá no sucede eso en la media. Entonces, aquí veríamos que a lo mejor me está dando un poquito más, mejores nociones esto. Adicional, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos comparar con las pendientes? Decíamos en un inicio que pensamos que las pendientes iban a ser más pronunciadas en el cuantil punto 9. Aquí comparando el punto 1 con el punto 9, si ustedes se dan cuenta, efectivamente, estas son pendientes mucho más pronunciadas en el cuantil punto 9 que en el cuantil punto 1. O sea, de manera general es lo que se puede ver en las gráficas. Pero más aún, ¿qué nos está dando aquí como resultado en este cuantil punto 9? ¿Qué escuelas son las más, donde hubo más esto? En escuelas con marginaciones más altas. Si ustedes se dan cuenta, esta partecita azulita, estas barritas azulitas son las escuelas con marginaciones altas y de hecho públicas. Entonces, escuelas con marginaciones altas públicas y casi no varía de turno.
Entonces, aquí ya me va dando una idea mucho más importante de qué pasó con esos puntajes altos. En estas cuatro, bueno, tengo los, digamos, cuatro cuantiles extremos, o sea, es del 1, el 25, el 75 y el 90. Entonces, vemos, de hecho, pues me da una mayor noción de cómo estas pendientes están mucho menos pronunciadas que estas pendientes y que esto de las marginaciones altas y las escuelas públicas, fue más relevante en estos cuantiles altos, o sea, en los puntajes más altos, que al fin y al cabo es lo que yo vi que tenía mayor distorsión. En una segunda etapa, se generó modelos multinivel con los coeficientes obtenidos. Es decir, yo tomo en cuenta el beta 1 que generé en esos 747 modelos para cada uno de mis cuantiles y para la media, y entonces genero nuevos modelos que me van a dar ahora resultados importantes sobre el turno, la modalidad, el sostenimiento, la marginación, qué sucedió con ellos. Y bien, aquí nosotros podemos ver, estos son los resultados de los ANOVAs de estos modelos. Estos son para los cuantiles, cuantil 1, cuantil 25, 75 y 9. Este es para la mediana, este es para la media y aquí agregué resultados de modelos multinivel claramente en la media, pero este era del modelo multinivel mejor ajustado que vimos hace rato y este es de un modelo multinivel que se realizó con únicamente estos factores individuales. Cabe aclarar que aquí se seleccionó o se hicieron estos modelos únicamente con factores individuales y no con interacción porque se genera en un inicio el modelo multinivel con todas las interacciones, se evalúa si es el más adecuado, se van haciendo pruebas estadísticas, pruebas de razón de verosimilitud sobre todo, y con los criterios que había mencionado, y de ahí se van descartando y se encontró que para cada uno de los cuantiles, el mejor modelo ajustado era el que tenía únicamente los factores en individual y no con interacción. Entonces aquí nosotros podemos ver, y creo que esta parte es súper, súper interesante, que el sostenimiento es el único factor que no importa de qué cuantía estemos hablando, no importa si lo evaluamos con la media, el sostenimiento fue un factor decisivo para esas modificaciones en los puntajes. Entonces, hablábamos hace un momento que el sostenimiento de escuelas públicas, de hecho, fue donde más se dio esta situación. Lo cual coincide con lo que mencionaba hace rato sobre otros autores que nos decían que había ciertos incentivos económicos a profesores en escuelas públicas, que esos profesores tuvieran mejores desempeños sus estudiantes en el examen, en la prueba enlace. Entonces, esto pues coincide bastante con lo que mencionábamos. Y otra cuestión, creo yo, bastante importante es que, por ejemplo, en cuantiles pequeños vemos que el sostenimiento y la modalidad es también relevante, no tanto como el sostenimiento, pero sí lo es. Y en cambio, en el cuantil punto nuevos, en los puntajes más altos, ¿qué fue lo que realmente me afectó y qué es lo que yo realmente quería ver? El sostenimiento, la marginación, que la marginación no estaba en los puntajes bajos, porque en los puntajes bajos no hubo tanto cambio, pero ya en los puntajes altos, donde hubo una pendiente mucho más pronunciada o una diferencia mucho más importante, la marginación sí se hace presente como un factor que influye. No de igual forma que el sostenimiento, pero sí influye. Entonces, volvemos a lo mismo. Veíamos nosotros con las gráficas que, de hecho, las marginaciones altas fue donde se dio más esto y
Esto se observa principalmente en regiones como de la costa, no tanto en el centro, es donde más se dio este tipo de fenómenos, que justamente coincide bastante con la parte de la marginación y con la parte de la cantidad de escuelas públicas que hay en estas zonas. Um, Aquí algo también que, bueno, se ve relevante es que conforme van aumentando los cuantiles, o sea, en puntajes más altos, vemos que el turno va teniendo una influencia cada vez más importante, mientras que para los cuantiles más bajitos no había ningún cambio. Conforme vamos aumentando que es el cuantil punto 5, cuantil punto 75 y cuantil punto 9, vemos que va siendo como más importante la presencia del turno y que la modalidad aquí no interfirió, lo cual podría tener sentido quizá en el aspecto de que hay, bueno, en el caso del turno, hay varias escuelas como en estas zonas que comentábamos que solo tienen un turno. Entonces, por eso podría verse más relevante la importancia o la diferencia del turno en esas escuelas. Y bien, de la exploración en distintos cuantiles, pues podemos decir que el sostenimiento influyó en la tendencia en aumento de los puntajes de matemáticas en todos esos cuantiles, que en puntajes bajos el sostenimiento y la modalidad tuvieron influencia, pero el turno influyó en el aumento de los puntajes más altos. Y bueno, la regresión cuantil permitió observar un panorama más preciso sobre la exploración de los datos en su distribución completa, a diferencia que solo tener la media. Aún así, aquí nos falta todavía un poquito más para un modelo multinivel cuantil. Actualmente los paquetes existentes en el software, en los software que utilizamos, en este caso yo utilizo R, eh, ya existe un paquete, sin embargo, en lo que hemos explorado, mis asesores y yo, le falta bastante porque tenemos una gran cantidad de datos y cuando lo hemos tratado de utilizar tarda semanas, se corta el proceso y no lo hemos logrado. Por eso es por lo que se decidió hacer esta exploración con distintos cuantiles, con una regresión de 2 etapas, utilizando regresión cuantil y después un modelo multinivel para complementar y ver cómo sucede esto. Y bueno, estas son mis referencias, algunas de mis referencias y muchas gracias por su atención.